El, el mismo viernes fue y inauguró esta planta fotovoltaica, que es la más importante, la más grande de América Latina y que va a ser de las que va a producir más energía en todo el mundo. Eso echa también por tierra toda esta guerra sucia que le hicieron de que usted estaba en contra de las energías limpias y toda esta cuestión. Al siguiente día se reservaron para la explotación mineral, para la cuestión del litio, más de 235,000 hectáreas, también en Sonora, que usted comparó pues con sus justas proporciones con la expropiación petrolera, ¿no? Estos dos hechos pues prácticamente no aparecieron en las portadas de los periódicos. Por ahí creo que lo de la jornada sí lo puso, pero creo que los demás lo pusieron en interiores y así de forma chiquita o criticando. Pero creo que es parte de un elemento que es muy importante para su gobierno y que creo que ha sido guía, que es la cuestión de la soberanía energética y la cuestión de los recursos de la nación. Esto va encaminado también, o sea, en conjunto con la construcción de la refinería de Dos Bocas, la compra de la refinería en Houston, el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, además de la creación de la empresa de litio MX, pues este elemento que distingue los años neoliberales, donde prácticamente vendían como chatarra a las empresas estatales o pues regalaban a privados y a extranjeros la riqueza de los mexicanos. En ese sentido, y hablando de soberanía energética, ¿qué es lo que faltaría en su gobierno para consolidar, para fortalecer la soberanía energética? ¿Ya se hizo lo que se tenía que hacer o aún quedan pendientes? Es decir, ¿qué hace falta para que no volvamos a lo que sucedió en los últimos 30, 40 años de neoliberalismo, donde prácticamente se desmanteló esta soberanía y donde se desmantelaron también las empresas estatales que la sostenían? Bueno, yo creo que ya va a ser muy difícil el retrogradar, el dar marcha atrás a lo que se ha logrado. En materia energética se logró que en el tratado no se incluyera la política petrolera. Eso ha sido muy importante. En el caso de la industria eléctrica, se está fortaleciendo, se está rescatando a la Comisión Federal de Electricidad, que estaban a punto de destruirla como empresa pública. Ese era el propósito. No hay que olvidar, Iberdrola de España se llevó a trabajar al expresidente Calderón como una empresa ferrocarrilera que se quedó con los ferrocarriles nacionales, que los entregó Ernesto Zedillo. Cuando terminó Zedillo la presidencia, se fue a trabajar a esa empresa de asesor. Eso ya no se va a repetir. Que ni sueñen con eso. Porque va a haber continuidad con cambio. Yo voy a dejar la presidencia en 1 año, 8 meses, pero hay relevo generacional y es una garantía de que va a haber continuidad. Además, lo más importante de todo es el cambio de mentalidad que se ha logrado en el pueblo de México, la revolución de las conciencias. La gente ya no va a permitir
el saqueo de nuestros recursos naturales. Y ya se estableció lo del litio y ya se hicieron reformas para que no se permitan estos negocios jugosos en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Y ya Pemex es una empresa de nuevo consolidada. Entonces, me voy a ir tranquilo porque ya se sentaron las bases para la transformación futura. Faltan cosas, pero vendrán otros a darle continuidad a estos procesos para recuperar por completo nuestra soberanía y para que continúen las políticas de bienestar. Por ejemplo, ¿cómo le van a hacer los conservadores para quitar la pensión a los adultos mayores si ya está en la Constitución como un derecho? Necesitarían tener 2/3 partes de los votos del Congreso para reformar la Constitución, y eso está lejísimo. Ya es muy difícil. Y lo digo porque ya empezó el Reforma. Cuando iniciamos lo de la pensión a los adultos mayores en la Ciudad de México, ahí supe de que existían profesionales que se llamaban actuarios y que eran los que proyectaban lo que financieramente podría suceder a futuro con sus cálculos. Y de acuerdo a esos actuarios, todos los conservadores, iba a quebrar el gobierno de la ciudad si otorgábamos la pensión a los adultos mayores. Pues no sucedió eso. Y ahora, estaba yo viendo ayer, creo, a ver si lo tienes, lo mismo del Reforma, a ver si lo ponen, de que va a quebrar el gobierno o que va a ser insostenible el financiamiento de las pensiones de adultos mayores. Qué bueno que saquen esas cosas, porque en corto, en privado, pues lo plantean, porque para ellos esto es populismo, paternalismo, clientelismo. Para nosotros es humanismo, es garantizar que la gente mayor en el último tramo de su vida pueda vivir con un poco de holgura. Algo que sucede en muchos países de Europa, que se llama estado de bienestar, en donde se llega a una determinada edad y se recibe una pensión porque ya se trabajó, ya se contribuyó al desarrollo del país, y es una pensión que se entrega de manera universal, no solo a los pobres, sino es un reconocimiento a todos los adultos mayores, es garantizar la seguridad desde la tumba, desde la cuna hasta la tumba, desde el nacimiento hasta la muerte, que eso es el ideal, eso es el estado de bienestar. Pero a ver si sacan la nota.
Entonces, ese es el bloque que tenemos enfrente. Y muy contrarios al interés nacional. ¿Qué me va a extrañar de que estén en contra del rescate de Pemex los panistas? ¿Por qué me voy a extrañar si el PAN nació en 1939, un año después de la expropiación petrolera? Lo crearon los potentados de esa época para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, para oponerse a la expropiación petrolera. Raro sería, que ese es el planteamiento que yo respetuosamente le hago a los del PRI, raro sería que el PAN, que surge en contra de la nacionalización del petróleo y a favor de las empresas extranjeras, que ahora estuviese defendiendo el petróleo. Eso sería rarísimo. Lo que está fuera de contexto histórico es que el PRI esté a favor de que se entregue el petróleo a empresas extranjeras, porque sí, en el 38, pues era el partido de la Revolución Mexicana el que llevó a cabo esta acción patriota. Por eso va a estar muy interesante, porque el 26 vienen los conservadores al Zócalo y el 18 de marzo vamos a estar nosotros. El día de la expropiación petrolera, la aprovecho para invitarlos. Todos están invitados. Todos. Será. Tú no vayas a fallar, ¿eh? ¿A dónde está? Aquí está. Alerta Pensión Universal. Consideran que disminuirán los recursos a otros programas. No. Si tenemos presupuesto. Este año vamos a tener como 339,000, este dato, para los adultos mayores. Esto es lo que dejaban de pagar de impuestos los machuchones, para que se entienda. Era lo que le condonaban de impuestos a los de arriba, a los que mandaban, pues, a los que van a venir el domingo. O sea, en vez de que no paguen impuestos los bancos como era antes, porque no pagaban impuestos los bancos, en vez de que no pagaran impuestos las grandes empresas que defienden Reforma, como FEMSA, que no pagaba impuestos, de allá de Monterrey, y otras, pues se lo damos a los adultos mayores. Deben de entender que es que hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. Y ellos son de los que quitan. Eso no tiene nada que ver con populismo, paternalismo, comunismo, nada. Es humanismo. Y si nos alcanza, ¿cuánto es esto?
tenemos un presupuesto de alrededor de 7 billones de pesos. ¿Cuánto significa esto del presupuesto nacional? Ayúdenme a hacer la cuenta. Como 5%. ¿Es justo o no es justo que destinemos el 5% del presupuesto a 11 millones de adultos mayores? ¿O le seguimos dando la pensión a los expresidentes? 5 millones de pesos mensuales. Entonces, ese es el tema de fondo y eso es lo que se está dirimiendo en estos días y es muy bueno, muy bueno para el país, porque hay 2 proyectos distintos y contrapuestos de nación. Y son momentos de definiciones. Es decir, yo estoy aquí, yo estoy acá. Y se respeta, porque eso es la democracia. No es uno, porque eso es dictadura, totalitarismo, no es pensamiento único. Lo que ellos quisieron imponer, todos los dogmas neoliberales. Sí, un día voy a hacer la lista. Hablando de impuestos, ¿se acuerdan lo que decían? Que no se recaudaba porque no pagaban impuestos los ambulantes, los vendedores ambulantes, o el viene, los de la economía informal que se buscaban la vida y se buscan la vida como pueden para llevar dinero a la casa, pues querían que se les cobrara impuestos porque ahí estaba el problema. No, el problema estaba arriba, de que los de mero arriba no pagaban. ¿Cuánto se puede sacar de cobrarle impuestos a los de abajo, a los de la economía informal? ¿Se pueden sacar 300,000 millones? No. 20, 30,000 millones. Para 300, nada más 200, 300 grandes empresarios y banqueros que no pagaban. Y que conste en abono a ellos. Era legal. Ellos hacían su trámite y claro, lo autorizaba el presidente y se les condonaban los impuestos. Esa es una. El otro sofisma. Si aumentas el salario, se aumenta la inflación. Luego entonces, no aumentes el salario. Mentira. Mentira. ¿Por qué no aceptas más estudiantes en la universidad? Porque no pasan el examen de admisión. Mentira. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no tenían presupuesto las universidades públicas y lo que querían era privatizar la educación. Hay que llevar a cabo la reforma energética porque vamos a aumentar la producción en 2 millones de barriles diarios. Mentira. ¿Cuánto ha aumentado la producción después de la reforma energética con los contratos a privados? 20,000 barriles diarios, no 2 millones de barriles diarios. Hay que aprobar
la reforma energética porque de esa manera va a bajar el precio de la luz, de las gasolinas. Mentira, gasolinazos, incrementos en la luz. Y así, por el estilo. Y a la mayoría del pueblo, nada, ignorada completamente. Por eso es muy importante el que sigamos con este debate para que se decida, el pueblo decida con información. ¿Quieres que continúe el proceso de transformación o que regresen los neoliberales corruptos con sus voceros y achichincles de la intelectualidad? Así de claro. Pero ya nos estamos tardando mucho y